En el episodio de hoy hablamos de lo que es un indigenismo, un americanismo o un indoamericanismo. Son conceptos que saldrán habitualmente en este podcast y hoy vamos a tratar de precisarlos y aclararlos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Desde el primer documento que escribe Colón a su regreso del primer viaje americano, una carta escrita a uno de los judíos que prestó dinero o que invirtió dinero en su viaje, Luis de Santángel, desde ese texto, esa breve carta, nos encontramos ya palabras de las lenguas indígenas. En concreto ahí aparece la palabra canoa. Enseguida la lengua española del 16 va a ir tomando palabras de las lenguas indígenas con las que el español va a ir entrando en contacto. Conforme se descubre el continente, se entra en contacto con nuevos pueblos, nuevas lenguas y de algunos, más que de otros, irán tomándose préstamos léxicos. En la comunidad científica que estudia el vocabulario histórico del español, no hay un acuerdo total sobre cómo llamar a estos términos: americanismos, indigenismos, indoamericanismos. Quiero hacer hoy esta aclaración, pues, en primer lugar para que tú mismo decidas cómo llamarlo, pero sobre todo para que tengas claro el concepto. Las palabras del español que se utilizan para explicar la realidad americana, digo palabras del español porque ya van a América, proceden del latín, del griego, pero existían cuando se produjo el descubrimiento de América. Esas palabras en algunos casos se amplían semánticamente, amplían su significado para adoptar uno que es específicamente americano, ¿no? Estas palabras son las que en sentido estricto llamamos americanismos. Son palabras del español que adquieren un significado especial para América. Indigenismo es la palabra, en sentido estricto, es la palabra que procede de una lengua indígena y que entra en español. Esa lengua indígena puede ser el náhuatl, el quechua, el taíno, el maya, etc. No importa cuál, nosotros podemos decir indigenismo de manera general, palabra que procede de una lengua indígena y que entra en el español, pues chile, chocolate, batea, butaca, huracán, tiburón, etc. O bien podemos precisar cuál es su lengua de origen. Y en este caso podemos decir, pues, chocolate es un nahualtismo, enequén es un mayismo, porque procede del náhuatl, porque procede del maya. En algunos casos la historia de algunas palabras es un poquito complicada y a veces no tenemos seguridad de exactamente de dónde procede esa palabra. Bueno, pues porque también había un contacto lingüístico entre las lenguas americanas previo a la llegada de los españoles, y entonces hay voces que eran del maya y se utilizaban en territorio náhuatl o al revés, ¿no? Pero en muchos casos sí que podemos decir cuál es la lengua originaria. En otros casos vas a oír o vas a leer el término indoamericanismo. Indoamericanismo engloba ambos tipos de palabras, tanto los americanismos, las palabras que proceden del español y que tienen un uso especial para América, y los indigenismos, las palabras que proceden de una lengua indígena. Indoamericanismo lo engloba todo. Desde el punto de vista histórico se ha hecho tradicionalmente esta distinción. Ahora bien,
quiero que tengas presente que la Real Academia editó hace unos años un diccionario que se llama de americanismos. Y en ese diccionario, bajo ese término americanismo, vas a encontrar palabras que tienen un significado específicamente americano, tanto si proceden de lengua indígena como si no. Es decir, palabras que se utilizan con un significado con el que no se va a encontrar más que en determinado país de América. En ese sentido general, amplio y global, ha utilizado la Academia el término diccionario de americanismos. En este podcast normalmente me vas a oír hablar de americanismo e indigenismo conforme al primer significado que te he explicado. Y es muy interesante señalar y observar en los textos que hay en los primeros momentos una gran como necesidad de utilizar palabras indígenas. Los cronistas, la gente que cuenta cómo es el descubrimiento de América, enseguida utilizan palabras indígenas para demostrar incluso su experiencia personal, que han estado allí, que lo han visto, que conocen, que han oído que eso se llama de una determinada manera, y se utilizan voces procedentes de las lenguas indígenas. Con el tiempo habrá una selección. Evidentemente, en un texto del siglo XVI hay una gran cantidad de indigenismos que hoy quizás no se utilizan. Y cuando digo que no se utilizan no me refiero a España o a Europa, sino que, por ejemplo, estamos leyendo una crónica sobre el descubrimiento de Perú y encontramos mucho vocabulario que es préstamo, por ejemplo, del quechua, y hoy esos términos no se mantienen vivos, esas palabras no se utilizan o se utilizan en un ámbito muy local de Perú. Esto es normal, forma parte del proceso de selección léxica que realiza la lengua y que, aunque a veces mantengamos sinónimos, siempre hay un término que aparece con el tiempo especialmente favorecido. Pero los indigenismos que permanecen y que se integran, como ya os decía en otra ocasión, se integran plenamente, entran en la literatura española, se utilizan por hablantes cultos, etc. Pues estos indigenismos llegan hasta hoy de forma que un hablante del mundo hispano puede estar utilizando un término indígena sin tener en absoluto conciencia de que esa palabra procede de una lengua indígena o a veces de una lengua indígena muy alejada de él, ¿no? En España, por ejemplo, pues muchísimas personas no saben que el tomate procede de América y que la palabra tomate es un término náhuatl y es un indigenismo, o la palabra chicle, ¿no? Que es como se utiliza, como se llama normalmente a la goma de mascar. Pues chicle es un término náhuatl totalmente cotidiano en España y puedes preguntar a las personas que veas mascando chicle si saben de dónde procede esa palabra, te dirán que del español, ¿no? Es algo que se ha integrado completamente en el vocabulario de la lengua española. Y fíjate, esta integración se dio enseguida, no solo porque estas palabras entraran en la literatura española del propio siglo XVI, sino porque cuando el conquistador llega al Caribe y aprende palabras del taíno, por ejemplo la palabra cacique, la aprende, la incorpora a su forma de hablar y cuando llega a tierra firme, cuando llega a México, utiliza la palabra indígena aprendida, cacique. De manera que las palabras, los primeros indigenismos que aprendió el descubridor van a ir extendiéndose por América. En este sentido, las palabras indígenas se aprenden en el mismo orden que se realiza la conquista. Primero palabras del ámbito caribe, después palabras de México, después palabras de Perú y luego la de los demás zonas donde se van a ir asentando los españoles, ¿no? En ese sentido es hermoso cómo lenguas que han desaparecido como el taíno viven hoy a través de los tainismos, de las palabras procedentes de este idioma que se conservan en el español de España y en el español de América. Pues
tiburón, cacique, hamaca, butaca, son palabras que se pueden escuchar en Andalucía y que se pueden escuchar en América, no solo en el ámbito caribe, sin conciencia de que sean elementos ajenos a la lengua española. Hasta aquí el episodio de hoy en el que hemos repasado conceptos como americanismo e indigenismo y en definitiva en el que hemos prestado atención a la vitalidad de nuestra lengua a través de sus palabras, del vocabulario del español de América. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Nos vemos en un próximo episodio y hasta entonces puedes encontrarme en las redes sociales, en Twitter Hispanoamérica o en mi página web evabravogarcia.com. Me despido de ti, un saludo y hasta pronto.